Bienvenidas y bienvenidos a nuestra entrevista número 14. En esta ocasión nos acompaña Marisol Hernández del Real. Ella es licenciada en Psicología Educativa y Orientación y tiene también una maestría en Ciencias de la Educación de la Familia. Marisol, bienvenida, ¿cómo has estado? Hola, buenas noches, Axel. Bien, he estado muy bien. Gracias y qué gusto compartir este espacio contigo. Buenas noches. Y bueno, vamos a iniciar nuestra entrevista con la primera pregunta. ¿Cómo conociste filosofía para niñas, niños y adolescentes? ¿En qué año ocurrió? Y también, de una vez, irte preguntando la siguiente, ¿cuál ha sido tu formación a partir de ese conocimiento? Ok. Bueno, yo conocí filosofía para niños en el año 2005 en un colegio donde trabajaba aquí en la ciudad de San Luis Potosí. Lo conocí a través de de una propuesta que estaban revisando la directora de mi escuela, que estaba haciendo una maestría en educación e innovación educativa. Entonces ella nos habla de filosofía para niños como una propuesta de innovación educativa para mejorar habilidades de pensamiento. Y en ese año 2005, más o menos estoy hablando del mes de mayo, abril, mayo, que ella nos habló de esto. El colegio hace un enlace con Eugenio Echeverría para diplomar a los maestros en filosofía para niños en esa institución. Entonces yo inicié el diplomado en junio del año 2005 bajo la batuta, dirección afortunada de Eugenio Echeverría en la ciudad de San Luis Potosí. Posteriormente, más o menos en el 2008 o 2009, me piden que me haga un seguimiento del programa en la institución donde laboro. Y entonces ahí, como había rotación de personal, había maestras y maestros de nuevo ingreso en la escuela que no trabajaban la propuesta, se vuelve a hacer diplomado, pero ya en esta nueva sesión del diplomado se incluyen los maestros de primaria, más maestros de otras secciones, porque es un colegio que tiene desde preescolar hasta licenciatura en educación. Y entonces ahí vuelvo a tomar el diplomado, ya no para diplomarme, sino para acompañar a mis compañeros, valga la redundancia, a mis compañeros maestros que se estaban formando, que se estaban diplomando, y fui haciendo el seguimiento con ellos, los acompañaba u observaba sus clases, los retroalimentaba, veía con ellos los planes de clase, y después trabajé con ellos para hacer el trabajo que se hace en el diplomado, de tomar una sesión, grabarla, analizarla, hacer la matriz de habilidades. Y ese trabajo lo hice con mis compañeros para que pudieran obtener el diplomado. Trabajé como, pues, 16 años continuos como facilitadora en aula, primero con sexto de primaria, 2 años, luego acompañando a las maestras, y después en el año 2011 empecé en un nuevo espacio de trabajo, y ahí fue mucho más rica la experiencia porque tenía filosofía para niños con prácticamente toda la primaria. O sea, he trabajado filosofía para niños con todos los grados, con las novelas de Elfi, Kio y Gus, Pixie, Filio Episteme. Bueno, con esa realmente fue con la que inicié. Y bueno, así estuve trabajando 9 años, 10 años. Y el año 11 de estar en esa institución, el año 10, empecé a trabajar con secundaria, y con ellos trabajaba
o sea, toda la primaria más secundaria. Bueno, siempre había un grupo de primaria con el que no trabajaba, pero eran casi todos los niños de primaria, y trabajaba también con alumnos de secundaria. Con primero trabajaba filio episteme, y con segundo de secundaria trabajaba la novela de Lisa. En el transcurso de este tiempo, de estos años de caminar a través de la filosofía para niños, pues he tenido la oportunidad de, bueno, te comentaba, de tomar literalmente 2 veces el diplomado con Eugenio en una institución educativa. Después, como una forma de, pues de estar en formación continua, dado que en San Luis Potosí ha sido un poco difícil que llegue la filosofía para niños, una institución no gubernamental diploma a sus trabajadores, y entonces Eugenio me lo cuenta. Yo pido permiso en esa institución y participé en los módulos con el afán de, pues de estar como recordando, como retroalimentándome, como reaprendiendo. Y también aquí a San Luis Potosí, Gabriela Vallejo vino a dar un diplomado y la acompañé en esa parte de organizar el diplomado, y bueno, algunas cosas que ella necesitaba. Y hay una persona aquí en San Luis Potosí, se llama Maru Urbina. Ella se formó en CECAPFI, en el diplomado de filosofía para niños lo hizo en CECAPFI. Entonces un día coincidimos y estuvimos en Toluca, en un taller que dictó Pepe Rastrojo, y para trabajar con comunidades o con personas en riesgo, en alto riesgo, o personas vulnerables. Y en esa ocasión con Mar Urbina, ella me comentó sobre el diplomado que ofrecía CECAFI, y entonces yo me inscribí porque, bueno, me dice, hay muchas cosas que te pueden interesar. Y ahí tomé 2 módulos y conocí, más allá de la metodología de Lippmann, pues conocí algunas otras formas de trabajar la filosofía práctica, por ejemplo. Conocí algunas lecturas que me hacían como retroalimentarme y replantearme mi trabajo. Después, CECAPFI ofrece el diplomado de prácticas avanzadas en filosofía para niños. También lo tomé, y bueno, eso quiero decirte que me dio muchos elementos para poder como reestructurar mi práctica, sobre todo porque ves que se vino la pandemia, y entonces el colegio donde yo trabajaba se llama Yolcali Centro Educativo en San Luis Potosí. Nosotros tomamos las sesiones en línea casi inmediatamente con alumnos, y puedo decirte que desde abril del año 2020 empezamos a trabajar filosofía para niños en línea. Primero con algunos niños, sobre todo niños de sexto. Y después nos dimos cuenta que, bueno, como filosofía para niños es transversal en ese colegio, que les hacía falta su espacio de filosofía para niños, y de manera intencional teníamos su hora de filosofía para niños. Seguimos utilizando las novelas de Lippmann, y cuando ya los niños estaban un poco cansados, porque no, en línea no era tan sencillo trabajar con las novelas, empezamos a utilizar algunos otros elementos. Utilizamos, por ejemplo, Wonder Ponder. Utilizamos algunos materiales de Angélica Sátiro, que en su asociación Crear Mundos creó justamente para el tiempo de la pandemia, y bueno, hacía las adaptaciones para los diferentes grados escolares, considerando más o menos como los intereses de los chicos. Ya yo les proponía y ellos decidían. La experiencia en línea
fue muy buena. Siento que tuvimos muy buena respuesta y los niños estaban sumamente interesados. Entonces, para mí fue, pues, fue una experiencia muy agradable trabajar en línea. Después que ya estaba casi a punto de terminar la pandemia, ya empezábamos a regresar a la vida normal. Vi una publicación de Noema Consultores que nos habla acerca de una novela con la que yo pocas veces me había enfrentado. Una novela que me daba un poco de temor tomar por el tipo de novela que es. Y estoy hablando de Hannah. Y entonces ellos ofrecieron un taller que se llamaba Mirada y Empoderamiento desde las Infancias. Y este taller lo dirigía Oli Santiago, Alex Santos y Tere de la Garza. Y tuvo algunas intervenciones Eugenio Echeverría. Entonces fue muy interesante porque fue para mí conocer, porque no me había atrevido a conocer la novela de Hannah y descubrir en que, bueno, que es un tema, lo que la novela trata es un tema actual, que se debe de tocar, que las niñas y los niños son vulnerables, y que siempre pues hay que darles el espacio. Y sobre todo descubrir que es una novela para adolescentes, que es como la etapa más vulnerable. Después con ellos mismos, en el verano del año, creo que 2021, hicimos un diplomado que se llamó Educación en Perspectiva de Género y se llamaba Herramientas para la Deconstrucción Inclusiva en el Aula. Y fue sumamente interesante porque ya no solamente manejamos las novelas de Lima, que bueno, estaban presentes para hacer las comunidades de diálogo, pero empezamos a revisar algunos autores como Hannah Arendt, Simone Weil, Simone de Beauvoir, y pues la verdad eso me fue como ampliando los horizontes. Me dio pues pues creo que mucho conocimiento sobre cosas que yo desconocía, de filosofía, porque yo no soy filósofa de formación, o sea, yo hago filosofía para niños, pero como facilitadora. Y luego Noema ofrece un diplomado en historia de la filosofía, que ese ha sido sumamente enriquecedor para mí, porque, bueno, fuimos haciendo como todo un paseo, un viaje a través del desarrollo de la filosofía desde los griegos hasta los autores actuales, que también de las muchas cosas que ofreció este taller, me enriquecía mucho y me hacía sentir muy feliz descubrir cómo los diferentes autores están inmersos o impresos en las novelas de Lippmann. Y esto lo fuimos descubriendo de la mano pues de Alex Santos, de Oli, y de Tere de la Garza, que hicieron un trabajo magistral, muy, muy bueno. Y entre estos talleres y otros tiempos, pues con el grupo Jefan que dirige Gabriela Vallejo, Gaby Vallejo, la maestra Gaby, he tomado un taller de lógica, un taller de ética y un taller de novelas y el uso de manuales. Y pues eso ha sido como mi trayectoria, mi trabajo, mi estudio en filosofía para niños. Impresionante la vasta cantidad bueno, sí, de ofertas educativas que has tomado en filosofía para niños. Sí, ya perdí la cuenta después de, no sé, 10, creo. Ya, entonces, no, impresionante, impresionante, Marisol. Entonces, continuando con nuestras preguntas, bueno, a partir de la implementación de filosofía para niños en tus clases, ¿cuáles han sido las experiencias más significativas que has tenido? Ay, mira, pues yo creo que de las experiencias más significativas es descubrir el desarrollo de habilidades de razonamiento en los alumnos.
la capacidad de los niños de razonar, de argumentar, de poder dar ejemplos, el desarrollo de la escucha activa, que siempre es importante. También una de las cosas que me costó mucho al principio en algunos grupos era el control, el autocontrol de los niños, pero el trabajo en filosofía, el de escucha, el de esperar el turno, el de vamos a hacer silencio, logró que, pues, que los niños pudieran entrar a la comunidad y pudieran después hacerla. Y de las cosas muy, muy, muy interesantes es que te decía que en un colegio en Yoncali, que lo trabajé desde primero hasta secundaria, yo puedo decir que hay una maduración de la comunidad. Yo pude ver cómo la comunidad fue madurando, porque me tocaba trabajar con los niños a lo mejor primero y segundo, tercer año, no, porque lo trabajaba otra facilitadora que se llama María del Carmen Silos o María José García López, pero cuando los retomaba, veía como los frutos pues, del trabajo que se había hecho. Y lo más bonito fue, por ejemplo, al terminar el año escolar pasado, que estaba trabajando con alumnos de secundaria, te comentaba, que eran alumnos de primero y segundo de secundaria, porque pues fue una escuela de nueva creación la secundaria, pero podía ver la diferencia a la hora de hacer una sesión de filosofía entre las habilidades que tenían los alumnos que la llevaron de primero a sexto a los niños que se integraban de otras escuelas, muchas de ellas tradicionales, y que no tenían como el desarrollo que habían tenido nuestros alumnos. Entonces, las comunidades eran pues muy interesantes porque generalmente los niños que ya habían tenido filosofía podían fácilmente identificar como las ideas claves de un texto, como elaborar una pregunta, conocían perfectamente como todo el proceso de la sesión, y eran los que llevaban como el hilo conductor de la sesión, sin perder de vista que podíamos incluir, algunas veces ellos lograban incluir a los otros miembros de la comunidad, haciéndoles preguntas pero ¿por qué dices eso si lo que sucede es esto? O yo no estoy de acuerdo contigo porque lo que tú dices no se aplica en estas circunstancias, sucede esto. Y entonces algunos niños lograban hacer que la comunidad, ¿cómo te diré? Ya que no necesitara como tanto mi dirección, sino que ellos mismos eran capaces de hacerlo. Y una parte muy interesante, que también me gusta mucho de ese tiempo, es que en ese centro de trabajo es una escuela inclusiva y teníamos alumnos o tienen alumnos con algunas discapacidades, niños con autismo, jóvenes con autismo bueno, TDA, pero era interesante ver cómo los niños con autismo que tienen algunas dificultades para comunicarse, parecía ser que estaban ausentes de la clase y de la sesión, perdón, y de pronto hacían una participación exitosa, y entonces yo decía, wow, sí es cierto, o sea, el alumno puede estar presente y se cumple esa regla de que no necesitas participar para saber que estás presente, sino ya cuando construyes tu idea o tu pensamiento. Y lo notaba mucho cuando, no sé, al final cerrábamos con una pregunta: ¿qué te llevas? ¿Qué te quedas pensando? ¿Qué es nuevo para ti? O con los más pequeños solíamos hacer como un dibujo de lo que habíamos vivido, lo representaban gráficamente, y entonces ahí me sorprendían mucho algunos alumnos. Entonces creo que esas son como de las cosas muy interesantes que me han pasado en filosofía para niños.
Muy bien, excelente. Y bueno, a partir de esas experiencias, ¿qué proyectos estás realizando o planeas realizar en la cual va involucrado, pues, esas metas, esos retos que tienes en filosofía para niñas, niños y adolescentes? A ver, voy a apagarle un poquito porque está mi loro gritando, espera. Ok, ¿qué retos tengo? Mira, ahorita la escuela el colegio donde actualmente estoy trabajando, bueno, es un colegio católico y y tiene también desde preescolar hasta licenciatura, tiene una universidad y hay una facultad o una escuela de filosofía. Y ahorita estoy haciendo el contacto con el profesor que es el coordinador de la materia, perdón, de la carrera de filosofía, para hacer taller con los jóvenes de la carrera y tratar de implementar filosofía para niños en un espacio posterior a las clases, porque hay un currículum que se debe de cumplir, pero estamos intentando, bueno, ya estamos empezando a trabajar con los jóvenes, a tallerear para trabajar filosofía para niños como clubes vespertinos. Y hace unos días me contactó una organización no gubernamental de aquí de la ciudad y me pidió que hagamos un taller para trabajar con personas de diferentes edades, talleres de filosofía para niños, también de manera vespertina, con chicos de secundaria, con niños que acuden con sus madres a talleres como de cocina y de que me dijeron que era cocina, belleza, corte y confección, y los niños llegan con sus mamás a los talleres y los sostienen ahí ayudando a hacer tareas, y la propuesta es trabajar también con ellos una vez a la semana, 1 hora o 2 horas de filosofía para niños. Y lo que me está emocionando mucho ahorita es que ellos también trabajan con adultos mayores. Y siempre he tenido como la espinita de, de ver o de hacer un trabajo con adultos mayores desde filosofía para niños, tomando pues algunas partes de los textos. Yo creo que las novelas se adaptan a cualquier edad y he pensado que si se concreta lo de trabajar con adultos, pues sería como algo que tengo años pensando en hacerlo y que podríamos probar. Ese es como mi proyecto. Y pues también estoy haciendo acompañamiento a una institución que hace filosofía para niños en la parte de como de ayudar a los maestros a revisar ¿cómo se llama? Las novelas y los manuales para, si tienen dudas, los voy como orientando de qué tienen que hacer. Hemos revisado los tipos de preguntas que hacen, los tipos de pregunta que hay, cómo poder hacer una buena pregunta. Revisamos un proceso de clase y vemos qué es lo que tenemos que mejorar. Entonces, ese trabajo lo inicié recientemente y pues ha sido muy satisfactorio, me hace sentir muy feliz, este, pues de compartir con otros adultos este trabajo. Y, y me sorprende como decir, todo esto, o sea, descubrir como todo lo que sabes y que a veces no eres como consciente, pero cuando ya lo pones en práctica con otros, pues te hace muy feliz. Y a mí, filosofía para niños me ha hecho muy feliz los últimos años de mi vida. Oh, ok, y sobre todo me acabas de acordar de
como de una listita, ¿no? De habilidades, de cómo aprendemos más, pues enseñando, ¿no? Compartiendo. Ujú. Y muy, muy impresionante. Y sobre todo la última parte que mencionabas de que filosofía para niños te hace muy feliz. ¿Qué te gusta de esa propuesta? ¿Qué es lo que de alguna forma te llena para decir eso que te hace muy feliz? Pues creo que me hace muy feliz primero el contacto con los niños, el estar en contacto con los niños, el descubrir que los niños son seres racionales y pensantes, con una capacidad de argumentar, con una facilidad de, algunas veces, de construir conceptos, que son jueces, que son niños lógicos, que sus principios éticos están muy bien puestos, que son niños de la edad que sea, el asombro siempre está presente en ellos. Entonces eso siempre me ha hecho muy feliz y el descubrir cómo las comunidades de diálogo van, van madurando, van creciendo y cómo hay personas o padres de familia que me dicen, o sea, te extrañan. Tus clases de filosofía, bueno, eso es al ego. Tus clases de filosofía eran las mejores y eso me hace sentir así muy, muy feliz porque digo, bueno, o sea, se quedó un poco de mí en la vida de esos niños. Entonces, pues creo que es lo que me hace muy feliz. Bien, muchas gracias. Entonces vamos a ir finalizando nuestra entrevista. Entonces, algunas palabras de despedida que nos quieras dar para que los que nos vean y escuchen se interesen un poquito más en esta propuesta de Littman y Char. Bueno, yo creo que como maestros, como docentes frente a grupo, una de las cosas que tendríamos que hacer es perder el miedo a atreverte, perder el miedo y atreverte a trabajar con una propuesta diferente, innovadora en nuestro país, en algunos lugares de nuestro país, porque bueno, tiene muchísimos años en México, pero perder el miedo y descubrir que yo no soy, yo maestro no soy el que tiene todas las respuestas ni todas las preguntas, que los niños las tienen muy buenas y que la filosofía para niños puede ser transversal, que puedes utilizar la metodología de filosofía para niños para trabajar en tus clases de cualquier asignatura. Puedes construir conceptos en formación cívica y ética, puedes construir conceptos en geografía, puedes construir conceptos en matemáticas. Y las preguntas, por ejemplo, de seguimiento, las puedes utilizar también en cualquier asignatura. Te voy a contar algo. Hay una congregación de religiosas, se llama Religiosas del Verbo Encarnado, y ahí fue donde yo me formé con Eugenio Echeverría. Y una de las religiosas que estaba en el gobierno general me invitó a hacer a hacer una edición o reeditar o actualizar el libro de catequesis de sexto de primaria. Cuando me lo pidió, le dije, ¿por qué yo? Si ya tenía 9 años fuera de la congregación. Y me dijo, con toda la facilidad que tienes para realizar preguntas, el proceso de catequesis es a través de esta congregación, es a través de una serie de preguntas. Y me dijo, entonces, con la facilidad que tienes y que has desarrollado en filosofía para niños, puedes ayudarnos. Y pues fue muy, muy satisfactorio. Trabajamos duro en el catecismo. Bueno, de eso ya hace 4 años. Incluso hemos hablado de hacer una revisión algunos temas, pero creo que hasta eso
me ha dado filosofía, la posibilidad de explorar como el abrirme a otros campos que no pensaba yo en los que podía trabajar. Pues muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista y también muchas felicidades por tu trayectoria profesional en esta propuesta de Leadman y Char, por esa dedicación y esfuerzo. Gracias, muchas gracias por pensar en mí. Bueno, entonces seguimos en contacto, ya después te vamos a volver a invitar a otra Gracias. entrevista o a un diálogo, porque también estoy pensando en hacer diálogos, ¿no? Y dentro del canal. Ok, bueno, pues muchas gracias y felicidades a ti también por todos tus logros. Eh, el, bueno, hemos coincidido en muchos espacios virtuales y siempre es muy agradable descubrir en ti una persona que ama el conocimiento. Y pues también te felicito. Muchas gracias. Ándele pues.